chicos. Bueno, vamos a esperar un ratito más a que se conecte el resto de los compañeros y en breve comenzamos. Les voy a pedir que en el chat, ¿sí?, den el presente. Ahí está. Y ya en un ratito comenzamos, ¿sí? Unos minutitos. Bueno, vamos a ir comenzando entonces. En el día de hoy vamos a desarrollar, ¿qué tal chicos? Bueno, en el día de hoy vamos a desarrollar acto jurídico. Les voy a compartir un Power, vamos a chequear si está grabando la clase, sí, muy bien. Bueno, les agradezco a los que están presentes, así ya valoramos el hecho de que estén en la clase. Bueno, voy a compartir pantalla, cualquier cosita que ustedes vean que no están viendo el Power, me avisan, ¿sí? Profe, tengo una pregunta. Sí, escucho. ¿Sabe cuándo es la fecha del parcial? Porque no nos dijeron todavía. No, todavía yo no tengo esa información. Puedo solicitarla a ver si ya la cátedra, si Civil 1 lo sabe. Generalmente respetamos, vieron la organización que da el centro de estudiantes para que no se superpongan con otros parciales en función a las materias que ustedes están cursando. ¿Sí? Yo preguntaba porque como en el cronograma que había pasado el doctor Trobo en el grupo de WhatsApp, dice que el 26 de junio es la clase de repaso. Entonces, no sé si es
a principios de julio el parcial. Por eso Pero entonces preguntaba. ya tienen, claro, entonces seguramente será la semana siguiente, porque una vez que se da la clase de repaso, a la semana siguiente, pero deberemos estar pendientes a la información que nos va a suministrar el centro de estudiantes, ¿sí? Bueno. Le voy a solicitar al doctor Trobo que... Estoy tratando de compartirles la pantalla, pero no me sale el... No sé por qué. A ver. Voy a intentar una vez más y si no, bueno. ¿Ustedes ahí lo están viendo o no? No, el Power no. No, profesora, todavía Claro. no. No, por eso. ¿Por qué sale otra cosa que yo no tengo? ¿Esto? ¿Qué es esto? Esto es lo que di en otra materia. A ver ahora. Bueno, una lástima, no les puedo... A ver. ¿Ahí lo ven? Ahora sí. Sí, doctora. Ahí está, me quedo tranquila, bueno. Listo. Bueno, además, bueno, les comento, he tenido el fallecimiento de mi mamá, motivo por el cual estoy un poquito, como quien dice, distraída, ¿no? Entonces, tal vez hayan comunicado la fecha o hayan dicho algo y yo no la he registrado. Por eso les digo, tomo la pregunta para que si ya tenemos fecha o ni bien tengamos fecha, poder hacérsela saber. Bueno, vamos a tratar el tema relativo a actos jurídicos. ¿Qué vamos a decir? Bueno, en primer lugar, tener presente que yo les diría que el centro o el corazón de civil, de todos los civiles, está atravesado por el tema vinculado a los actos jurídicos. O sea, que la importancia y la significación que tiene el tema que vamos a ver hoy a lo mejor no les resulte complejo, pero tiene sus particularidades, sus dificultades, un motivo por el cual, bueno, está bien que lo analicemos y que si tienen alguna duda o alguna inquietud a medida que estoy desarrollando la clase, me lo hagan saber. ¿Y esto por qué les digo yo que es el corazón o el centro por donde pasa todo lo que tiene que ver con civil? Y con lo que tiene que ver con el derecho en sí, porque nosotros a diario, bien, realizamos muchos actos y todos van dirigidos muchas veces a una finalidad que es la de producir efectos jurídicos. Vamos al almacén y compramos un producto y ya en cierta medida esa adquisición de un producto para el consumo está generando efectos jurídicos, cuál es la responsabilidad por vicios ocultos, la garantía que debe dar el proveedor del producto que estamos adquiriendo. Se toman un colectivo y están celebrando un contrato de transporte, van a una obra social y están solicitando, ¿no es cierto?, que se cumpla, que se efectivice el derecho a la salud. Entonces, en alguna medida, todos los actos que realizamos los seres humanos buscan que produzcan determinados efectos jurídicos. Nuestra voluntad va dirigida a querer concretar, a querer avanzar en esos negocios, en esos actos jurídicos que, como la ley y el Código Civil indican, tienen por finalidad crear, modificar, extinguir
situaciones y relaciones jurídicas. Por el otro lado, vamos a encontrar que en algunas oportunidades realizamos un acto, pero no lo realizamos con una finalidad en concreto de que produzca un efecto jurídico determinado. Sin embargo, indirectamente se está produciendo un efecto jurídico. En esos donde no tiene una finalidad, que es la de producir un efecto jurídico inmediato, vamos a referirnos a el término simple acto jurídico. Ya lo vamos a empezar a desmenuzar. Esto es como una introducción para que ustedes entiendan hoy de qué vamos a hablar. Bueno, entonces, ustedes ya han visto hechos jurídicos y vamos a ver entonces cuando hablamos de acto jurídico voluntario. El acto jurídico voluntario decimos que sería el hecho voluntario, lícito, realizado por el hombre. Es decir, hay una intención en querer realizarlo y no está prohibido por el ordenamiento jurídico ni es algo que sea imposible de poder realizar. Por eso es lícito. Es un hecho voluntario y lícito. Hay tres elementos. Estos tres elementos internos sería el discernimiento, que ya lo vamos a analizar hoy, la intención y la libertad. Esos serían los elementos internos. El elemento externo tiene que ver con la manifestación de la voluntad, es decir, con esa exteriorización de del motivo, de la finalidad por la cual celebramos o realizamos el acto jurídico. Tenemos también el acto jurídico involuntario y vamos a decir que los actos jurídicos involuntarios los vamos a definir por omisión, es decir, en un sentido contrario a la definición de acto jurídico voluntario. Es decir, si para que sea voluntario tienen que estar estos tres elementos, discernimiento, intención y libertad, cuando hablamos de un acto involuntario, decimos que van a carecer de los elementos anteriores. Pero que no obstante esto, el hecho de que carezcan de esos elementos, pueden causar, pueden generar responsabilidad. Como podría ser el caso, bien, de un accidente de tránsito. La persona no va con la intención de querer realizar un accidente de tránsito, de querer dañar a otro, no se sube al vehículo con esa finalidad. Sabía o podía imaginarse que de las consecuencias de cómo estaba manejando, carecía bien de los límites y podía exponer a otro a determinada situación. Vamos a analizar entonces, vamos a empezar a desmenuzar estos conceptos que estuvimos hablando y a ver a qué nos referimos cuando hablamos de discernimiento. El Código Civil y Comercial no define en concreto el discernimiento. Sí podemos referenciar que el discernimiento es aquello que permite a una persona distinguir lo que está bien de lo que está mal, lo justo de lo injusto. Es eso que está dentro de la razón humana, bien, que sabemos qué cosas están bien realizar y cuáles no, cuándo una conducta es aceptable y cuándo no es aceptable. Hay causas que impiden que una persona tenga el discernimiento. Y estas causas se encuentran enumeradas en el artículo 261. ¿Alguno de los que está tiene el Código Civil ahí a mano y nos quiere leer el artículo 261? Si no, los leo yo, por eso les pregunto. Así descansan un poco de mi voz. Yo lo puedo leer si quieren. Bueno, si nadie lo... Ah, bueno, perfecto. Gracias, Marcia. Te escuchamos. Acto involuntario. Es involuntario por falta de discernimiento. A. El acto de quien al momento de realizarlo está privado de la razón.
B, el acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 10 años. C, el acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cumplido Perdón, 13 años. perdón, se cortó un momentito, Marcia. ¿Podés volver a repetir? Así Sí. todos te escuchan. Sí. De la el edad, artículo- cuando comenzaste el... Bien. Es el inciso B, el acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 10 años. Y el inciso Ujú. C, el acto lícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 13 años sin perjuicio de lo establecido en disposiciones especiales. Exacto. Siempre que hablamos de actos ilícitos, estamos refiriéndonos a una edad diferente, ¿bien? Por lo tanto, esta grabación entre 10 y 13 años, según estemos hablando de actos lícitos o actos ilícitos. Y ahí trae en cierta medida, es aquel que carece de discernimiento y carece de discernimiento cuando se dan estas situaciones, ¿bien? En realidad carece de esa posibilidad de poder distinguir. Ahora, hay actos donde ven que este discernimiento no está relacionado directamente con la capacidad, porque estamos hablando de un chico de 13 años que ya tiene discernimiento. No estamos relacionándolo con porque cuando una persona es capaz, de acuerdo a nuestro Código Civil y Comercial, tenemos la capacidad progresiva, sí, pero acá nos está haciendo referencia a la falta de discernimiento, ¿bien? Que no necesariamente se aplican las reglas de que esa persona carece de capacidad, porque al tener más de esa edad tendría discernimiento. ¿Ven la diferencia? ¿La entienden o no? Lo leemos de vuelta, si no, para que lo vuelvan a ver con esta aclaración. Lo leo nuevamente. Acto involuntario. Es involuntario por falta de discernimiento. A. El acto de quien, al momento de realizarlo, está privado de la razón. B. El acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 10 años. C. El acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 13 años sin perjuicio de lo establecido en disposiciones especiales. Exacto. O sea que un mayor de 13 años tendría discernimiento y un mayor de 10 años tendría discernimiento para los actos ilícitos. Entonces me establece una interpretación, bien, que acompaña de alguna medida, o sea, yo lo que les quiero marcar es esto, siempre que cuando hablamos de acto jurídico, por ejemplo, el acto jurídico por excelencia, uno de los actos jurídicos por excelencia es la celebración de un contrato. Para celebrar un contrato, estamos hablando de capacidad. Y la capacidad es una aptitud que tiene que reunir el sujeto. El discernimiento tiene que ver con un elemento interno y con la voluntad que tiene que emitir ese sujeto. Hay determinados actos jurídicos que un menor de 18 años puede celebrar por esto que hablábamos de la capacidad progresiva, cuando vieron la parte general en el artículo 26 del Código Civil y Comercial, y también cuando hablamos de ciertas autorizaciones tácitas o implícitas que podrían dar los padres para que un niño, un chico pueda realizar determinado acto jurídico, como sería ir a comprar a un kiosco una golosina, a una librería, artículos de librería, bien, pero eso no implica que tenga capacidad plena, sino que hay una autorización implícita por parte de los padres para que pueda realizar esa compra. Y la decisión que toma el chico, bien, tiene cierto también, decimos, discernimiento y demás,
pero el discernimiento es un elemento que está vinculado con el elemento interno del acto jurídico y no concretamente con lo que sería capacidad, que es cómo se exterioriza ese acto que la persona va a celebrar. Tal vez los confundí, pero bueno. El Son dos discernimiento, cosas, profesora, el discernimiento lo tendríamos todos. Lo que pasa que después hay que diferenciar la edad y un acto exacto. en determinada edad. Un determinado acto lícito o ilícito en Sí. determinada edad. A ver, se pueden celebrar muchos actos, pero yo Igual, para determinar si el acto jurídico es válido o no es válido, necesito que la persona que está destinada a celebrar el acto tenga discernimiento, porque puede ser una persona capaz y puede carecer de discernimiento. Por eso quiero que tengan bien en claro que la capacidad es una cosa y el discernimiento es otra. Que puede ser que en algún momento nosotros digamos, bueno, es lo mismo que si no tuviera capacidad, porque es menor, es esto y lo otro y no puede distinguir. En ese caso coincide, pero no son conceptos asimilables, capacidad y discernimiento. Si yo les el digo que una persona discernimiento, capaz es aquella... el discernimiento sería ¿Quién más está hablando? puntual. Sí, Juan Martín, doctora, disculpe que le interrumpí. El discernimiento yo entiendo que sería bien. más No, puntual en el momento de celebrar el acto jurídico. Por ejemplo, yo soy capaz, pero a causa de una determinada, no sé, todos somos... ponerle, estoy No, borracho al todos momento somos... de, estoy borracho al momento de celebrar el acto jurídico y no tengo el discernimiento pleno porque no tengo la cualidad de observar, de decidir al 100% de mis capacidades. No he dejado de ser capaz, pero en ese momento puntual no tengo el discernimiento para celebrar el acto jurídico. Exacto, o tal vez hayan empleado algún dolo, algún ardid para influir en tu decisión, y esa decisión no es un discernimiento válido, sino de que de repente la voluntad, el consentimiento está viciado. El discernimiento tiene que ver con las características propias de que hacemos que el acto sea voluntario. ¿Bien? Entonces, es el poder decidir, es el poder elegir. La persona puede ser capaz, pero si carece de discernimiento, porque justamente ha sido influenciada, o van a ver que otro elemento que tenemos es la intención, la libertad. Bueno, la persona contrató en base a una amenaza, porque si no firmaba ese contrato iba a verse perjudicada a su familia, o porque le hicieron firmar el contrato amenazado con un arma. Entonces, ¿era capaz la persona? Sí, pero la voluntad que tiene que ver con estos elementos del acto, por eso decimos que es voluntario, el discernimiento, la intención y la libertad, ¿estaban presentes? Porque si no estaban presentes, lo que se vició de esa persona capaz es la voluntad. Entonces, al revés, una persona incapaz ya de por sí tiene falta de discernimiento. Una persona Claro, declarada incapaz. pero una persona, sí, pero una persona capaz puede carecer de discernimiento también, puede carecer ¿tá? Porque le quita el carácter de voluntario al acto. La falta de discernimiento, como empezó a leer Marcia en el artículo, dice, privan al acto del carácter voluntario la falta de discernimiento. Es falta de discernimiento y después dice, tales y tales supuestos. ¿Bien? Bueno, la intención que hace también a que el acto sea voluntario. Es el propósito de llevar adelante un acto, es el querer realizar ese acto. Y cuando hablamos de intención, tiene que haber una correspondencia entre lo que la persona entendió, entre lo que la persona quería realizar y en definitiva actuó. Y la intención, ¿por qué se puede ver afectada? Por el error, por el dolo,
Y hay una, van a ver que ese error, bien, para que produzca las consecuencias que van, o sea, el hecho de que se vea afectada la intención va a generar que dé lugar a una nulidad del acto, porque si nosotros tenemos que se afecta la voluntad, que la voluntad se puede afectar porque el discernimiento no se dio plenamente, la intención no estaba presente, la libertad no estaba presente, el acto es pasible de nulidad. Entonces, dentro de lo que se puede ver afectada la intención, ese querer realizar el acto jurídico, está el error, que el error tiene que ser grave, tiene que ser sobre los elementos esenciales del acto que se van a realizar. Hay distintas categorías, distintas clases de errores. Tenemos el error de hecho, que es el error del conocimiento, es el error del acto que se va a realizar en sí. Y tenemos el error de derecho, que es el desconocimiento del derecho aplicable al caso. El error de derecho no puede ser invocado porque hay un presupuesto de que se entiende que todas las personas tienen que conocer cuáles son los derechos y las obligaciones que derivan del acto que va a realizar. Por lo tanto, el error de derecho, el desconocimiento del derecho que rige esa situación, ese acto jurídico, no se puede invocar. Ay, yo estacioné acá porque no sabía, me equivoqué, por ejemplo, no sabía que acá no se podía estacionar. Y está todo señalizado donde dice prohibido estacionar. Bueno, si yo desconocía que esa señal quería decir prohibido estacionar, no puedo alegar ese error para que no me apliquen la multa, para que no me apliquen la falta. Porque ese error no es un error excusable, no es un error que da lugar a la nulidad de esta intención, de esta voluntad. Sí, un error esencial, un error que tiene, por ejemplo, una persona cree que la moneda de nuestro país es una distinta de la que estamos habituados y contrata en una moneda que no es de curso legal. Bueno, en ese caso no tampoco, porque sería un error de derecho, porque sabemos cuál es la moneda de curso legal. Es decir, tenemos que buscar una situación que configure yo, por ejemplo, creo que estoy alquilando la casa y en realidad la estoy dando en comodato. ¿Y por qué la estoy dando en comodato? Y porque dije que la doy en forma gratuita y en realidad yo se la daba, pero ella me tenía que pagar. Omití la cláusula que establece el valor el precio del inmueble. Pero todo el articulado, todo el resto de las cláusulas son propias de un contrato de locación. Entonces, ahí hay un error. Ese error es un error esencial, la falta de precio en el contrato de locación. Lo puedo subsanar. Y si lo puedo subsanar, ¿qué precio le voy a determinar a ese contrato de locación? Porque hay dos partes. ¿O cómo pruebo que determiné este precio y no otro? Entonces, cuando hablamos del error, necesitamos que el error sea un error grave y sea un error esencial. No cualquier error nos permite afectar la intención y por lo tanto afectar la voluntad del acto jurídico. Necesito que para que afecte la voluntad y para que afecte la intención sea un error esencial y grave. El error de derecho no se puede invocar, solamente el error de hecho. Un error material, no de la legislación aplicable. Bien. Y la libertad es la posibilidad de elegir. La posibilidad de elegir entre diferentes opciones. ¿Cómo se puede ver afectada la libertad? Por la fuerza e intimidación. Van a ver que el hecho de que una persona, por ejemplo, firme o realice determinado acto jurídico porque puede estar en peligro
la misma persona que está firmando o personas que son de su entorno, personas que hacen a su vínculo próximo, personas que son familiares o aquellos con quien tiene trato familiar, entonces que sabe que se pueden ver afectados por fuerza, intimidación, violencia, hace que la persona firme o lleve adelante un acto jurídico y que al probar esta situación se pueda determinar que esa persona realizó el acto jurídico privado de libertad por ser un elemento que afecta a la voluntad, la sanción que va a tener ese acto, la consecuencia que va a tener ese acto, va a ser la nulidad del mismo. Elementos que afectan esta cuestión que tiene que ver con la parte interna del acto, que tiene que ver con la voluntad, llevan a que se declare la nulidad del acto, porque son elementos, en cierta medida, esenciales, que hacen a la posibilidad de material de decir que la persona quiere celebrar en concreto el acto jurídico, sabe de qué se trata el acto jurídico, y en función a eso obra, porque tiene discernimiento, sabe lo bueno y lo malo, porque tiene la intención de querer realizarlo, porque tiene la libertad. Ahora, si esta intención está influenciada por el error o está influenciada por el dolo, y cuando hablamos del dolo es todo ardid, astucia, maquinación, destinada a formar una convicción errónea de la realidad, distinta de la realidad de lo que está contratando, o que le crea una ilusión de que está contratando bajo una determinada figura jurídica o un negocio que va a ser exitoso y en definitiva lo están engañando. Por ejemplo, una persona que dice, no, yo compro esta casa porque esta casa es luminosa, yo quiero que la casa sea luminosa, y sabe la persona que le está vendiendo que en la medianera van a construir una torre de 10 pisos, pero no dice nada. Y le dice, no, porque acá tenés esto, lo está engañando. Ese engaño, esa astucia, esa maquinación para llevar a la otra persona a contratar, sabiendo, conociendo que esa situación que valora la persona para adquirir no va a estar presente, porque a ciencia cierta sabe que en 30 días comienzan ya con las obras, es dolo, es engaño, es ardid, para inducir a la otra parte a contratar, sabiendo que no va a tener esa ventaja que está buscando la persona. Y ahí está afectando ¿qué? La voluntad del sujeto que está realizando el acto jurídico. Entonces, elementos internos, discernimiento, intención y libertad. Elementos externos del acto jurídico, la manifestación de la voluntad. Y la manifestación de la voluntad es la exteriorización de querer realizar el acto jurídico. Esta manifestación de voluntad se va a dar ya sea en forma oral, por dichos hablados, escritos, puede ser que se hayan cursado mails, pueden ser que se hayan cursado cartas documentos, puede ser que se haya presentado un presupuesto y se aprobó. Bien, ya hay una manifestación de voluntad de querer realizar un trabajo, una obra bajo determinados parámetros. Ahí está la manifestación de voluntad de cómo va a realizar ese trabajo, esa obra. Por lo tanto, esta manifestación de voluntad, toda esta parte interna que luego va a ser manifestada, se va a exteriorizar. Se puede exteriorizar en forma oral, se puede exteriorizar en forma escrita o se puede exteriorizar por los hechos que en concreto la persona realiza. Hablábamos de una obra que dijo bajo qué características la va a realizar, me presentó un presupuesto, o me dijo verbalmente que la obra la va a realizar con tales materiales, compra los materiales, los lleva al lugar de la obra, presenta la factura. Ya estamos viendo que está manifestando su voluntad de que la obra se hagan con esos materiales y no con otros. Ahora, dentro de lo que es la manifestación de voluntad, tenemos, también está la manifestación tácita, que ya
se los voy a explicar, tenemos el rol que se le da al silencio, es decir, si el silencio es o no manifestación de voluntad. Y en esto vamos a ver que el principio general es que el silencio no es tenido como manifestación de voluntad, salvo en aquellas situaciones donde la ley establece una obligación de expedirse. Por ejemplo, se inicia un juicio de desalojo o de ejecución de alquileres. Y es necesario acreditar que la firma que está inserta en el contrato pertenece a quienes figuran como firmantes, a las partes. Entonces, ¿por qué? Porque en ese caso no habían hecho una certificación de firmas, porque si hubieran hecho una certificación de firma con un escribano, no necesito verificar si estas firmas realmente fueron puestas por esas personas. Entonces, o un convenio, hicimos un convenio de alimentos, o un convenio de sistema de comunicación, bien, o un convenio de cumplimiento de contrato, ¿cómo vamos a cumplir el contrato que habíamos incumplido? Hacemos un convenio. Ahora, esa firma tiene que ser reconocida. Entonces, si no nos hemos valido de una firma certificada, una vez que se presenta a la justicia, ¿qué se va a hacer? Se va a correr traslado a la parte contraria para que manifieste si las firmas presentadas son de ella o no. Para el caso de que no manifieste nada, se las van a tener por válidas esas firmas. En ese caso, sí el silencio implica manifestación de voluntad, porque es un reconocimiento de que ese contrato, ese convenio, ha sido firmado por las partes a las que han sido citadas. Otro ejemplo, un resumen de tarjeta de crédito o un resumen de cuenta bancaria, que dice que si dentro de los 30 días no fuera impugnado, se lo va a tener por reconocido al resumen que se ha presentado. Entonces, en esos casos, el silencio sí implica manifestación de voluntad. Pero esta manifestación de voluntad, ¿por qué en estos casos el silencio implica manifestación de voluntad? Porque la ley les asigna ese efecto o porque las partes acordaron que en caso de silencio van a tener ese efecto. Por ejemplo, otro caso, la renovación del contrato de seguridad y vigilancia de un edificio o de un inmueble. Vence el 15 de abril de todos los años. Bien, ante el silencio de la otra parte se tendrá por renovado automáticamente. Y en ese caso, las partes acordaron que a el silencio le van a dar ese efecto. Entonces, en esos casos, sí, el silencio es manifestación de voluntad. Y en esos casos, son casos excepcionales, donde lo han previsto, ya sea la ley o las partes. Si no, no es manifestación de voluntad el silencio. La regla general es que el silencio no es manifestación de voluntad, salvo en los casos en que la ley así lo establece o en que las partes lo hubieran acordado. Otro caso donde el silencio puede ser manifestación de voluntad es en una absolución de posiciones o prueba confesional, donde a la parte se la cita para que diga, por ejemplo, si el día del siniestro se encontraba en el inmueble, ¿verdadero? ¿Es cierto o no es cierto? Y si la persona no dice nada, se le va a tener porque es cierta que estaba dentro del inmueble. Pero la ley trae ese apercibimiento. Prueba de absolución de posiciones. Cuando se cita en la absolución de posiciones, se cita a la contraparte y se le pregunta en forma afirmativa, para que jure como es cierto que el contrato venció el 15 de agosto, para que jure como es cierto que adeuda 10.000 pesos, para que jure como es cierto que incumplió las obligaciones. Y la otra parte puede decir si es cierto o no es cierto. Ahora, si no dice nada, se va a tener porque es cierto. Se lo va a tener por absuelto. Y si no concurre a la absolución de posiciones, se lo va a tener por confeso.
Es decir, porque está reconociendo todas estas, este interrogatorio que le está presentando la otra parte. La otra parte lo que quiere acreditar es que todo esto es cierto, entonces le va a hacer esas preguntas. Bien, entonces, que quede bien claro que la manifestación de voluntad la vamos a ver en forma oral, escrita o por hechos que nos llevan a efectivamente reconocer que la decisión es esa y no es otra. Ahora, por dichos hablados, yo voy a tener que probar, porque lo difícil acá ¿qué es? Hubo manifestación de voluntad, pero tengo que acreditar que ante un conflicto tengo que acreditar que hubo manifestación de voluntad. Entonces, los dichos hablados poco me van a aclarar a mí o me van a decir que realmente hubo manifestación de voluntad si después no tuve un hecho congruente con esos dichos. ¿Sí? Y la manifestación tácita van a ver que se presenta cuando se realiza un acto que indirectamente nos lleva a pensar que la persona está queriendo o está manifestando determinada situación. Por ejemplo, un heredero que pone en venta bienes de la sucesión. Está reconociendo que él es el heredero, que él realmente quiere celebrar determinado contrato y al celebrar ese contrato reconoce que es él el único heredero. O una persona que decide, por ejemplo, hacer una mudanza y firmar el inventario de lo que se encuentra en la propiedad. Está reconociendo que va a celebrar un acto jurídico con relación a ese inmueble y que al haber realizado esos actos y firmado el inventario, avala bien el hecho de reconocer en otro la titularidad. Entonces, un acto implica indirectamente una manifestación tácita de otras cuestiones que podríamos estar pensando, bueno, estos bienes son de él o no son de él. En el caso, por ejemplo, de que firmó el inventario con esos bienes declarados. Está reconociendo que hay otros bienes que son de otra persona, aunque no lo manifestó expresamente. Indirectamente está reconociéndolo. Entonces, cuando hablamos de acto jurídico, estamos hablando de que es un acto voluntario, con todas las características que hablamos hoy, que hay una intención, que hay libertad y que hay discernimiento. Que es lícito, es decir, que no está prohibido por la ley, ni que es imposible física o jurídicamente. Y que va a tener por fin inmediato crear, modificar, extinguir relaciones o situaciones jurídicas. El acto ilícito, bien, la característica es que las consecuencias no son queridas por la persona, pero deriva una sanción por su responsabilidad. ¿Sí? No hay una voluntad de querer realizar ese acto, pero eso no quiere decir que no sea pasible de una sanción. ¿Cuáles son los vicios de la voluntad? Entonces, tenemos el error, el dolo y la violencia, como les dije hoy. El error, que es el falso conocimiento que se tiene sobre un elemento del acto, que solo el error de hecho y esencial produce la nulidad, lo que les había comentado hoy. Está previsto en los artículos 265 a 270 del Código Civil y Comercial. Por lo tanto, el error de derecho no da lugar, el error accidental tampoco da lugar, porque el error que se tiene que presentar tiene que ser sobre los elementos esenciales. El dolo es toda astucia, falacia, maquinación con la intención de generar un falso conocimiento. Les había dado el tema del ejemplo del edificio que estaba privado de luminosidad y el que le vendía sabía que iba a pasar esto. Causa igual que el caso anterior, la nulidad del acto. Hay que probar. Es difícil de probar el dolo. O sea, hay que probarlo,
o hay que llevar a la convicción del juez presunciones para acreditar que hubo intención de engañar, de perjudicar a una de las partes. Y la violencia, como les había dicho hoy, es esa fuerza irresistible que genera el temor a sufrir un mal. Pero esto es importante, que el mal que se va a sufrir es grave e inminente, es decir, que va a ser en ese mismo acto, si no se firma. Y la consecuencia que genera también es la nulidad del acto jurídico. Bien. Tenemos esto, pero esto prefiero pasarlo un poquito de alto para no confundirlos. Bien, el objeto de los actos jurídicos. Cuando hablamos de el objeto, ¿a qué nos estábamos refiriendo? El objeto tiene que ver con aquella obligación, aquella prestación que tiene que ver con dar, hacer o no hacer. El objeto del acto jurídico generalmente es el objeto de la obligación, es la prestación, es el negocio jurídico querido por las partes. Ese objeto del acto jurídico tiene que ser posible, lícito, presente, no contrario a la moral y buenas costumbres. Cuando hablamos de posible, esto tiene que ver con que material y físicamente se pueda realizar. No puedo celebrar un acto jurídico que es imposible físicamente. Es decir, por ejemplo, bueno, podríamos pensar, ¿no? Ahora que estamos con el tema de la pandemia, te vendo un producto que te va a curar si tenés problemas de COVID-19. Cuando sabemos que es imposible que esto cure, porque si fuera así, estaría disponible en todo el mundo. Lícito, que no esté prohibido por la ley. Presente, es decir, que es requisito de que sea posible física y materialmente, es decir, que es algo que no es futuro, no es no es algo que por eso que es de imposible cumplimiento. El otro elemento de los actos jurídicos es la causa. Y la causa es el fin inmediato, pero siempre que esté autorizado por el ordenamiento jurídico. Si no es expresado de la causa, se presume que el acto tiene una causa. Porque es importante que algunos actos jurídicos contemplen cuál es la finalidad que persiguen. Porque en algunos supuestos, la imposibilidad de cumplir con esa finalidad da lugar a que el acto jurídico pueda quedar sin efecto, sin responsabilidad para ambas partes. Es lo que se conoce como frustración del fin. Por ejemplo, si yo celebro un contrato de locación porque quiero instalar una heladería y en esa zona está permitido instalar heladerías y no hay ningún inconveniente, bueno, dejamos establecido que alquilo el inmueble para destino comercial con el objeto de poner fabricación y elaboración y venta de helados. Bien, ahora, al mes de haber firmado ese contrato, la municipalidad establece por ordenanza zonificación donde se va a poder instalar o van a permitir nuevas heladerías. Yo estaba con todo el trámite para conseguir la habilitación, había presentado los papeles y ahora resulta que en esa calle, en esa zona, no permiten habilitar nuevas heladerías. Se produce
la imposibilidad de cumplir el fin para el cual yo había querido celebrar ese acto jurídico, ese contrato de locación. Por lo tanto, se produce la frustración del fin, que no es culpa ni del locatario, ni del inquilino, ni del dueño locador, ni del dueño de la cosa. Por lo tanto, da lugar a la posibilidad de dejar sin efecto el contrato sin responsabilidad para ambas partes. Otro caso que podemos decir, bueno, quiero alquilar un inmueble porque me dieron para hacer la residencia en el Hospital de La Plata. Bueno, resulta que a los 15 días de haber firmado el contrato de locación me comunican que por error me designaron que iba a hacer la residencia en la ciudad de La Plata, cuando en realidad la residencia la voy a realizar en Mar del Plata. Se produce la frustración del fin. Como había dejado yo establecida cuál era la finalidad, puedo invocarla. Ahora, si yo no hubiera establecido que la finalidad era esa, no puedo dejar sin efecto el contrato, dejar sin efecto el acto jurídico sin responsabilidad. Por lo tanto, solamente habiendo dejado en forma expresa, contemplada cuál es la finalidad, voy a poder luego invocar la teoría de la frustración del fin. Profesora. Sí. No, la pregunta es, tampoco es muy habitual que en un contrato se ponga, más allá de poner que va a ser vivienda o una cosa así, no es común poner la finalidad, ¿no? Decir, bueno, voy a alquilar porque voy a hacer la residencia, digo. Bueno, es común, generalmente es común porque son contratos que tienen un plazo determinado. El artículo 1199 del Código Civil y Comercial nos habla de contratos de locación para un fin determinado y que en ese caso pueden estar exentos del plazo mínimo que habla la ley, que son 3 años. En otros casos, lo general puede ser que diga para vivienda familiar, pero lo cierto es que si hay un motivo que origina, si hay un motivo que origina esa contratación y le invocamos y luego se ve la imposibilidad de continuar en función a esa finalidad, la ventaja que vamos a tener es que podemos dejar sin efecto el acto jurídico sin responsabilidad. Si no lo hubiéramos hecho, como decís vos, si no hubiéramos previsto puntualmente esa finalidad, si no lo hubiéramos exteriorizado, hay responsabilidad. ¿Y cuál es? Y que tengo que avisar con la debida anticipación y voy a tener que indemnizar con 1 mes o 1 mes y medio, según en qué momento haga uso de la rescisión anticipada del contrato. Por lo tanto, fíjense la consecuencia de poder, si no dice nada, ¿cuál va a ser la causa? Y la causa se presume que es para que la persona viva ahí. Vamos a estar a que la causa se va a tener por una causa presunta, porque todo acto jurídico tiene una causa. Bueno, destinado para vivienda familiar. Es más, dice para vivienda familiar. Por ejemplo, la Copa Libertadores, que no sé tanto lío, que se juega en Argentina, que se juega en Brasil, que se juega en X lugar, en Colombia, bueno, habían alquilado para cubrir la Copa Libertadores y ahora resulta que no se juega ahí. Y si no, ¿qué tendría que haber? Actos indubitados que demuestren que la finalidad era esa. Eran de una revista que venía a cubrir, o sea, todos periodistas que venían para esa fecha, o sea, no me cabe duda que venían a eso. Y ahora tenemos que dejar sin efecto ese contrato. La diferencia bueno, estaría... ¿y me va a generar responsabilidad? Que si se ha manifestado el fin... Sí, la diferencia es que si se ha manifestado el fin en el contrato, no es que no se cumple, sino que se exime
de la penalidad esta de tener que pagar o indemnizar o lo que fuere, en el caso de tener que rescindir el contrato. Exacto. Bien. Yo, habiendo invocado el fin, puedo luego invocar la frustración del fin para que no me genere responsabilidad. Y si no, va a haber un fin que se presupone, que puede ser el real, concreto o no, o sea, va a ser lo aproximado. Hay que ver qué elementos probatorios yo presento. En el caso de los periodistas, bueno, puede ser, presento en otro, bueno. Bien, fin. Ustedes también tenían en el programa, estoy mirando la hora, también tenían en el programa algo relativo con la autonomía de la libertad, ¿puede ser? Si no me equivoco. Eso de la autonomía de la libertad significa que las personas se consideran que tienen la libertad para elegir, para decidir si quieren realizar un acto jurídico o no, y en ese caso el contenido que le van a dar al acto jurídico. Llámese contrato, llámese testamento, llámese convenio, convención, pero siempre acá vamos a tener algunas limitaciones a esta autonomía de la libertad, que es este poder decidir si se contrata o si se hace un acto jurídico y el contenido que le vamos a dar a ese acto jurídico. Las limitaciones, ¿por dónde las vamos a ver venir? Y por la normativa que es de orden público, es decir, que no se va a poder vulnerar disposiciones de orden público que están por encima de la autonomía de la voluntad, es decir, algo que afecte a la comunidad en general y que aunque las partes lo pacten, no se va a tener por válida. Por ejemplo, volviendo al tema de orden público, para que ustedes lo entiendan y que es muy claro. Las disposiciones de la actual ley 27.551, ley de locaciones de viviendas urbanas, establece que el plazo mínimo de 3 años es un plazo de orden público. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo decidiera establecer un plazo menor, va a valer por 3 años, salvo que esté en presencia de un contrato de turismo, que esté en presencia de un contrato para alquiler de bienes muebles, de depósito, o para utilizarlo como depósito, salvo que esté, por ejemplo, ante una situación de personal diplomático o de embajadas, que pueda establecer un plazo distinto, o salvo que el objeto del contrato deba de realizarse en un plazo menor al previsto por la normativa. Y ahí, que era el 1199 que yo les decía, bueno, ahí por ejemplo puedo decir, vengo a Mar del Plata por la temporada estudiantil. Entonces, mientras que dura la temporada estudiantil, va a tener esa duración el contrato de locación. Vengo a Mar del Plata por una capacitación. Mientras que dura esa capacitación, va a durar el contrato de locación. Vengo a Mar del Plata por una residencia que va a durar 1 año y medio. Entonces, encuadra en ese plazo en que el objeto se tiene que cumplir en un plazo determinado. Entonces, me permite por ahí entrar por excepción. Pero si no, el plazo mínimo para vivienda familiar es de 3 años, aunque las partes digan 1, aunque las partes digan 2, va a valer por 3. ¿Por qué? De orden público, porque el Estado quiso que así fuera, y las partes no lo pueden modificar. Y ahí es cuando se ve afectada la autonomía de la voluntad. O lo mismo cuando en su momento se especificaron contratos en dólares, que se produjo una intervención del Estado en los contratos de los particulares y todo aquel que había contratado en dólares, bueno, no le devolvieron dólares, sino que le devolvieron pesos, o aquel que se había obligado en dólares pasó a quedar obligado en pesos, o un contrato que se iba a pagar rigurosamente, una compraventa privada en dólares, pasó a quedar en pesos. El Estado intervino en esos contratos y por la situación de emergencia económica consideró
que se podía ver afectado el orden público y en esa situación de emergencia intervino. O lo mismo cuando, ¿qué quiere decir esto? Que está por encima de la autonomía de la voluntad, que las partes no van a poder en ese caso modificarlo, que es algo distinto, que esto ya lo vieron en la primera parte, a las leyes imperativas. Pero bueno, no los quiero tampoco confundir más. Entonces, siempre que hablamos de acto jurídico, hablamos de un acto voluntario, lícito, ¿sí? Y vemos estos elementos internos, que son discernimiento, intención y libertad, cómo se pueden ver afectados por el dolo, error, violencia, fuerza, intimidación. El simple acto no tiene en miras cumplir una finalidad determinada, pero que indirectamente implica un acto jurídico. No es que yo quiero que produzca efectos jurídicos, sino realizo un acto, pero sin esa finalidad, o sea, no estoy pensando en realizar un acto jurídico, pero indirectamente se producen consecuencias jurídicas. Podría decir una compra en un supermercado, que accidentalmente, que es un simple acto jurídico porque tiene efectos jurídicos, pero yo no voy al supermercado porque digo, voy a celebrar un acto jurídico. En cambio, si yo voy a una escribanía para firmar un poder, sí, voy a celebrar un acto jurídico, lo tengo presente, ¿tá? Por los efectos y las consecuencias que va a traer. Bien, bueno, seguramente van a tener muchas preguntas, muchas dudas con estos temas, así que van a tener habilitado lo que sería el foro y seguramente el doctor Lucas Trobo termine ampliando con lo que tiene que ver con determinadas cuestiones más particulares y puntuales al acto jurídico. No sé si hay alguna pregunta, alguna intervención que quieran realizar antes de finalizar. No, pero de mi parte no, pero este Power lo puedes subir o lo van a subir, ¿sabes? Sí, yo no tengo problema. Arranca desde hecho jurídico, porque yo retomo ahí para, generalmente lo que busco es hacer la diferencia entre, pero en este caso como ya había sido dada esa unidad, por eso no arranqué desde ahí. Pero sí, lo voy a subir, no hay problema. Bueno, Marcia, ¿alguna pregunta? Muchas dudas. ¿No? Bueno. No, quedó claro, gracias. Bueno, está. Bueno, nos vemos entonces la semana que viene, chicos, ¿sí? Yo voy a subir entonces el Power, voy a habilitar el foro para preguntas y una vez que esté la clase ya grabada en el canal de YouTube, les comparto el enlace. Gracias. Bárbaro, gracias. Bueno, listo. Chao, chao. Gracias. Profesora. Hasta la semana que viene, chao. Gracias, profesora. Que esté bien. Gracias. Gracias.